Vamos a la Biblia, saquen su Biblia. Quiero hablarle de Moisés. Quiero hablarle de la oración de Moisés. Quiero hablarle del corazón de Moisés. Quiero hablarle de la vida de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? El gran líder, Moisés. Su nombre significa sacado de las aguas. Sacados de las aguas, o le pusieron Moisés. Moisés al principio era el bebé que Egipto quería matar. Su mamá, por amor, el amor de una mamá, tremendo el amor de una mamá. ¿Cuántas mamás hay aquí? El amor de una mamá es impresionante. Su mamá pues lo puso en el río, confiando que Dios se iba a ocupar de su hijo. Qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil debe ser un bebé, ponerlo en el río Nilo lleno de cocodrilos y de corrientes de aguas, porque si no iba a ser sacrificado por el faraón. Así sucedió con la vida de Moisés. Al principio del niño lo querían matar, después el mismo que lo quería matar, Dios hizo que lo criara. Solamente Dios puede hacer eso. A veces tu peor enemigo es precisamente lo que Dios va a usar para lanzarte a tu futuro y a tu destino en Dios. ¿Quién entiende eso? Eso no lo entiende nadie. A veces tu peor enemigo es precisamente la plataforma que Dios va a usar para lanzarte a tu destino en Dios, a tu propósito en Dios, a tu llamado. Por eso nosotros tenemos que caminar en fe, confiando en el Señor, que el Señor está en control en todo momento. Nosotros los cristianos nunca somos víctimas. Reprendo ese diablo de víctima. Nosotros los cristianos nunca somos víctimas. Todo el mundo dígame amén aquí. Porque tú tienes un Dios que tomará lo peor y lo convertirá en lo mejor y te llevará a tu destino y a tu propósito. Ahora, eso no es para tu mente, eso es para tu corazón. Esas son cosas que no se entienden, esas son cosas que se creen. Pero así fue Moisés. Desde que nació, desde bebé, Egipto lo quería matar, lo quería asesinar. Sin embargo, Dios honró la fe de una mamá. Y el mismo que lo quería matar lo rescató. Lo rescató de las aguas, lo rescató de los dientes de los cocodrilos. Y lo crió, lo educó. No solamente lo crió, lo educó, sino Dios hizo que Moisés se sentara en la mesa principal del faraón. Después crece Moisés y Egipto lo quería volver a matar. Sabes, tenemos que aprender que hay temporadas donde está el favor de Dios y hay temporadas donde Dios quita el favor de Dios. Eso no quiere decir que Dios está contra ti, eso quiere decir que Dios te está moviendo para otro lado. Porque pensamos, Dios me abandonó, Dios no te va a abandonar. Dios ya no me quiere, Dios sí te quiere. ¿Y dónde está Dios? Dios está contigo. Pero hay temporadas donde Dios levanta a su favor porque te quiere. Es un lenguaje que te está diciendo, es tiempo de moverse, es tiempo para ir por otro lado. En Egipto, Moisés tuvo un gran favor, fue educado, se sentaba en la mesa de Faraón, era príncipe de la nación. Pero llegó un momento que se acabó ese favor y Egipto quería volver a matarlo. Dios lo usó para derrotar la prepotencia y los dioses de Egipto, a Moisés. Conoció a Dios después de adulto. Él no sabía quién era él. Él no sabía quién era, él no sabía cuál era su llamado, su verdadera identidad. No fue hasta que conoció a Dios después de adulto que él comenzó a encontrar quién era él. Imagínense el choque espiritual de Moisés, el choque emocional, qué agresivo, qué agresivo. Y fue de ser el príncipe de Egipto a ser el libertador de los hebreos, que eran los esclavos de Faraón, los que hacían todas las construcciones, todas esas pirámides, todo eso gratis. Fue a ser el libertador de los esclavos, eran millones de esclavos. Fue a ser el gran intercesor a favor de los hebreos. Y fue el primer líder que trajo un código moral a los hebreos. O sea, tremendo llamado. Un líder espiritual, un líder militar, un líder de gobierno. Moisés era un líder de gobierno, militar, espiritual.
y llamado a libertar al pueblo de una opresión demoníaca. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios siempre levanta a un líder. Por eso cuando usted esté leyendo la Biblia, mire el liderazgo en los personajes de cada persona bíblica. Dios levantó a Moisés con el llamado para gobernar, para establecer el código moral, para ser líder espiritual y líder espiritual de la futura nación que se llamó Israel. Ahora, eso es un resumen. Ahora comienzo la prédica. Yo quiero concentrarme en la oración de Moisés, porque Dios siempre escuchó su oración. Dios siempre respaldó la oración de Moisés. Cuando Dios te visita, Dios siempre provoca cambios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios siempre provoca cambios. Dios no se manifiesta para dejarte igual. Aquí donde se va el gozo de la prédica, tú sabes, aquí todo el mundo me pone la cara larga, pero mira, Dios nunca manifiesta su favor para dejarte igual. Dios nunca te visita para dejarte igual. Tú tienes que entender que cuando Dios hace algo es porque hay un plan atrás de lo que Él hace. Y cuando Dios se manifestó a Moisés, vinieron cambios drásticos en la vida de Moisés. Y aprendemos de esto, que tarde o temprano Dios te va a visitar. Dígame amén ahí. Mira, mamá, tarde o temprano Dios va a visitar a tus hijos. Y así como lo hizo con Moisés, lo va a hacer con tu descendencia también. Yo te profetizo que tu casa entera servirá al Dios Todopoderoso. Ahora vamos a aclarar algo aquí. La manifestación de Jesús no es una experiencia linda, bonita, romántica. La manifestación de Jesús es el Dios Todopoderoso, que tiene un plan contigo desde que te formó en el vientre de tu mamá. Algo grande Dios va a hacer a través de ti. Y cuando Dios visita a Moisés, vinieron cambios drásticos. Es imposible tener un encuentro cara a cara con Dios y seguir igual. Moisés es el ejemplo que todos somos. Solo en Cristo Jesús encontramos nuestra verdadera identidad. Y solo en Cristo Jesús encontramos nuestro verdadero propósito. Tú no eres lo que el mundo dice que tú eres. Tú no eres lo que tú tienes. Tú no eres lo que tú haces. Y tú no eres lo que estudiaste. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y en lo que Dios dice que tú eres hay un propósito perfecto, poderoso para ti, que tiene que ver con tus futuras generaciones también. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. ¿Están ahí? Números, capítulo 12, versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Escuchen esto. No así con mi siervo Moisés. ¿Cómo le llamaba Dios a Moisés? Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Esta palabra está fuerte. La relación de Moisés con Dios fue muy especial. La característica más profunda de Moisés fue que Moisés en su oración siempre buscaba que Dios bendijera su vida, su familia, y Moisés quería la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Era una oración que se caracterizaba con el bienestar para otros. Moisés es el único personaje en el Antiguo Testamento donde dice que Dios le hablaba cara a cara. Y es una fotografía profética de lo que somos tú y yo. Cuando tú naces de nuevo, tú tienes acceso directo a la presencia del Padre Celestial. Tú no necesitas una estatua, ni una vela, ni un pastor, ni un hombre. Si usted nació de nuevo, usted dice: Padre,
en el nombre de Jesús de Nazaret y usted está delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora usted tiene que crecer en su fe para poderlo ver. Pero bíblicamente la iglesia tiene acceso. Cuando adoramos al Señor, cuando clamamos al Señor, cuando clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. La iglesia es una embajada celestial en la tierra. La iglesia no es una institución ni una religión, es algo vivo, es algo real, porque Jesucristo está aquí con nosotros. La intercesión de Moisés se caracterizó que la presencia de Dios era para él, pero él se encargaba, dice que miraba a Dios cara a cara, pero él se encargaba que Dios mirara a Israel también. En la oración, ahora lo vamos a ver, usted se da cuenta como él siempre intercedía por otros, él siempre clamaba por otros, siempre le decía al Señor, yo te veo cara a cara también, pero yo quiero que otros te vean también. En el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 15, y Moisés respondió y le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Bueno, esa oración está bien buena. Si eso no es lo que tú quieres, yo no lo quiero. Si tú no vas a estar conmigo, yo no quiero estar conmigo. Si este no es el novio que tú quieres para mí, yo no lo quiero. Mujeres, díganme amén ahí. Si esta no es la novia, yo no la quiero. Esa es la oración que tú tienes que orar. Porque tú sabes, nos enamoramos, alabado sea Dios, nos enamoramos. Y yo, pero ven acá, él no viene a la iglesia, él no es cristiano, él no trabaja, que tú vas a enamorar de eso. Tú no oraste, tú tienes que aprender de Moisés. Cuando usted vaya a buscar esposo o esposa, usted tiene que decir, Señor, si esa no es la que tú quieres para mí, yo no la quiero tampoco. Moisés respondió y le dice, mira Señor, yo voy donde tú digas, siempre y cuando tú vayas conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, mire la oración, yo y tu pueblo, siempre metía a alguien más. Tu oración no puede ser egoísta. A veces yo antes hacía eso, yo nada más pedía por mí, dame esto, dame lo otro, dame aquello, dame lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá. Ya yo no pido por mí nunca aprendí a nunca pedir por mí. Pero esto no se lo enseña en todo lugar. En todo lugar pida y recibirá. Ok, pero pide para otro también, no solamente para ti. En vez de estar orando tanto por ti, ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu suegra. Esa encuesta está bien buena. ¿Cuántos aquí han orado por su suegra alguna vez? De verdad. Mira. Pero mira a Moisés siempre intercedía, y en la intercesión había una tercera persona que recibiera el beneficio. Le dijo, si yo encontré gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, no solamente conmigo, y yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés, también hará esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he concedido por tu nombre, conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mira, mi prédica se llama la oración de Moisés. ¿Okay? Hay mucho que hablar aquí, pero me voy a enfocar en la oración de Moisés. Cuando oramos, no debemos solamente pensar en nosotros. No solamente ora por los problemas de tu casa, ora por los problemas de otras casas. No solamente ores por la economía tuya, ora por la economía de otros. No solamente ora por la salvación de tus seres queridos, ora por la salvación de aquellos seres queridos que no son tuyos. Tiene que haber beneficios para otros más. En una oportunidad, la hermana de Moisés, Miriam, junto con su hermano Aarón, Moisés está como líder. Salieron millones de personas, eran millones de personas que salieron de Egipto, y Moisés está como líder. Y en una oportunidad su hermana Miriam y su hermano Aarón de Moisés murmuraron mal
Murmuraron mal de la esposa que tenía Moisés. Estaban hablando mal de la familia de su hermano. Eso no pasa aquí, ¿no? Eso en los países nosotros los latinoamericanos, nada más en las novelas pasa eso. Estaban hablando mal de la esposa de su hermano. Estaban chismeando, hablando mal de la esposa de su hermano. Pero Dios todo lo escucha. Dios todo lo escucha. Mira, déjame decirte algo. No solamente Dios escucha tu oración, Dios escucha todas tus conversaciones. Una oportunidad, estos dos estaban hablando mal de la esposa de Moisés. Tú sabes, metiéndose donde nadie lo invitó que se metiera. Porque ella venía de África. La Biblia dice que era cusita, era de Etiopía. Y esto enojó a Dios. Y Dios sacó a Miriam del campamento de los hebreos afuera. Y dice la Biblia que vino lepra. Vino lepra. Lepra era una enfermedad de muerte. No había cura de lepra. Morían de lepra. Morían de hambre. Morían abandonados. Aarón inmediatamente fue. El otro hermano fue a Moisés. Y le pidió ayuda a Moisés. Pero Aarón vino y le pidió perdón a Moisés. Y Moisés inmediatamente lo perdonó. ¿Cómo lo perdonó Moisés? Así es como se perdona. Así es como se perdona. Hoy Dios te trajo en esta noche aquí para recordarte que hay alguien que se te olvidó perdonar. Vamos a decir se te olvidó. Pero no, hay que perdonar. Moisés lo perdonó inmediatamente. Porque déjame decirte una cosa. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Si Moisés no perdona inmediatamente, Moisés hubiese perdido la intimidad con el Dios que le hablaba cara a cara. Y que tu intercesión, la falta de perdón, no encuentre un estorbo, no sea un estorbo a la oración que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Vino Aarón. Moisés lo perdonó. Yo me pregunto, ¿y por qué a Aarón no le pusieron lepra también si él también estaba en el bochinche? Llegó a ser Dios, yo pongo los dos fuera con lepra. Pero Dios no, Dios por la pobre Miriam pagó todos los platos sucios. Pero Moisés vino, Moisés lo perdonó y Moisés ora, mira. Moisés intercedió a Dios por su hermana. Intercedió a Dios por su hermana. Estaban hablando mal de él, por la espalda de él. ¿Sabes? Cuando los seres cerca de ti hablan mal de ti, eso duele más. Una cosa es que hablen mal de ti en Instagram o en Facebook. Otra cosa es que hablen mal de ti tu familia más cercana. Y miren Números 12:11. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Cómo le llamó Aarón, el sacerdote de Israel, a estar hablando por la espalda de la esposa de su hermano? La Biblia dice que eso es pecado. El chisme es pecado. La murmuración es pecado. Usted pídale ayuda a Dios para tener la sabiduría y la ciencia del Dios Todopoderoso en sus palabras. No toda palabra a usted le conviene hablar. Y mira lo que dice Aarón: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Lo aceptó. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó a Jehová y le dijo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés orando por quien no merecía la oración de Moisés. Una de las pruebas que Dios te quiere avanzar en el liderazgo es que Dios te va a poner a orar por aquellos que no merecen tu oración. Ella no merecía la oración de Moisés. Sin embargo, Moisés perdonó inmediatamente a Aarón y a ella y fue inmediatamente delante de la presencia de Dios a interceder por su familia. Su familia estaba en problemas con Dios y él fue a interceder por su familia. Dios responde cuando oramos por nuestros seres queridos.
Dios responde cuando una esposa ora por su esposo. Recientemente una pareja de un empresario de mucho éxito, la esposa orando por años, y de repente cuando ella menos y en el lugar que menos ella lo esperaba, él tuvo un toque del Señor y estaba con lágrimas dándose cuenta de que Jesús lo estaba tocando. Tarde o temprano Dios tocará a tus seres queridos si tú oras. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tus seres queridos se burlan de ti? ¿Qué pasa cuando tus seres queridos te menosprecian y se burlan de tu fe? ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué hizo Moisés? Perdonó inmediatamente y fue a la presencia de Dios e intercedió por esas personas. O sea, no guardemos rencores. No guardemos rencores. Moisés intercede por su hermana con lepra y Dios respondió y la sanó. Moisés rogó porque Miriam estaba sufriendo las consecuencias de su error, sufriendo las consecuencias de su pecado, pero Dios valorizó más el ruego de Moisés por su hermana que la rebelión de la hermana de Moisés por su hermano. La oración de Moisés tuvo más poder que la rebelión de Miriam, que la murmuración de Miriam. Moisés no se ofendió por lo que hicieron ellos. Moisés los perdonó y clamó a Dios por ellos. Él fue rápido en perdonar. Quiero aclarar eso, y de eso yo he predicado mucho. La falta de perdón es un estorbo, es un veneno. Y la falta de perdón hace que tu oración no tenga el poder que tú necesitas que esa oración tenga. El corazón de Moisés si hubiese quedado ofendido, ustedes no me dicen amén, pero tú sabes, yo sé por qué estoy predicando esto. Porque por todo nos ofendemos, vivimos en una cultura que todo es una ofensa. Y llega a un nivel que tú de ofenderte tanto le abriste la puerta a un espíritu jezabélico, demoníaco en tu vida. Y por todo te va a ofender. Por todo de ofender. Pastor, me puse unos zapatos nuevos y mi esposo no se dio cuenta. Mira, nunca se va a dar cuenta de tus zapatos nuevos. Si tú tienes un esposo que se da cuenta por tus zapatos nuevos, tú dale gloria a Dios por el tremendo esposo que tú tienes. Pero si no se da cuenta, eso no es motivo que tú te ofendas. Nadie me dice nada. Moisés no se ofendió, perdonó inmediatamente. Esa parte está bien buena. Todos los matrimonios lo deben poner en la nevera. No me voy a ofender, voy a perdonar inmediatamente como Moisés. Aleluya, amén. Si Moisés hubiese quedado ofendido, ¿qué hubiese pasado con su familia? ¿Qué hubiese pasado con su hermana Miriam? Hubiera muerto de lepra. La familia se hubiese dividido. El liderazgo de Moisés hubiese perdido influencia. Cuando Dios nos coloca en posiciones de influencia o de liderazgo, no podemos cometer el error de herirnos con los errores de otra persona. Todos cometemos errores. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente imperfecta, bajo la gracia del Dios perfecto. Usted no venga aquí con la excusa de que me hirieron en la iglesia. Bueno, y fuera de la iglesia también. Te han herido por todos lados. Te hirieron en tu casa, te hirieron fuera de la iglesia, te hirieron cuando eras jovencito, te hirieron cuando tenías novio, no tenías novia, te hirieron en el trabajo, te hirieron tu familia y también te hirieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque donde estamos nosotros vamos a meter la pata. Somos imperfectos. Miriam y Aarón eran débiles. Miriam y Aarón no habían tenido los tratos de Dios igual que Moisés. Moisés había crecido, había madurado. El diablo siempre va a atacar a través de los débiles. Miriam y Aarón eran débiles. No tenían la visión, no tenían la formación, no tenían la revelación. Eran débiles en el espíritu. Tengamos misericordia con otros. No sabemos el pasado de esas personas. No sabemos lo que le ha pasado o lo que no le pasó. Ellos eran débiles. El diablo siempre ataca a la familia de alguien que ora.
El diablo siempre ataca a la familia que alguien que clama a Dios. Es su estrategia. Y esa fue la estrategia para atacar a Moisés. Usó los débiles de su casa para herirlo. Pero él no le dio poder a Satanás porque él no se hirió. Esa parte está bien buena. Esa parte está bien buena. Moisés no le dio poder a Satanás porque no se hirió. Moisés no le dio poder a Satanás porque no se hirió. No le des poder a Satanás hiriéndote por todo. Y si te hiere, perdona. Ellos se igualaron a Moisés y no eran iguales. No somos iguales, somos totalmente diferentes. Pero todos somos de igual importancia. Pero no somos iguales. Tú te tienes que igualar a otros o imitar a otros. Tú eres único, tú eres única y Dios te hizo así y Dios te quiere así. Ellos cometieron el error en su debilidad de igualarse a Moisés y se autopusieron en posiciones espirituales que Dios nunca los puso. Otro error muy grande, y ellos permitieron el espíritu de chisme entrar en la casa de Moisés. Dios los saca del campamento por 7 días. Pero Moisés perdonó. Y Moisés oró por el favor de Dios sobre ellos. Si no es por eso, Dios lo hubiese sacado del campamento para siempre. Qué importante tú eres para que toda tu familia sea salva. Qué importante tú eres para que otros sean salvos. Aquellos que te hieren, perdónalos y ora que Dios los alcance. Aquellos miembros de tu familia, es muy común en las familias latinas, hermanos que no se hablan. No es que silencio hay aquí. Yo no le hablo a mi hermana. ¿Por qué? Porque mi hermana me ofendió. Pero tú eres cristiano. Tú no tienes que estar ofendido, tú tienes que perdonar. Si tú estás ofendido, es porque tú estás en el pecado de la falta de perdón. Es muy común. Iglesia, familias divididas por los errores que todos cometemos. Yo cometo el error, tú también. Siempre ora por tu familia. Tú eres muy importante para que toda tu casa sea salva. Tú no puedes dejar de hablarle a tu papá o a tu mamá. Los hermanos no se pueden dejar de hablar. Tú no puedes dejar de hablar a tus abuelos. No. Nosotros los cristianos no nos herimos, perdonamos. Y el Señor sana nuestras heridas tan pronto perdonados. Siempre ora por tu familia. Demos buen testimonio de lo que es la fe cristiana. La fe cristiana no es que tú te la pasas orando con una Biblia arriba y hablando lengua. No, demos buen testimonio. El más grande testimonio es que te vean libre de ofensas. El más grande testimonio, que vean en ti fluyendo la gracia, la misericordia y el perdón que Dios te dio en ti, tú dándolo a otros. Que la gracia y la misericordia que Dios te da todos los días, como tú eres cristiano, tú haces lo mismo con otro, porque lo que Dios da es para que tú lo des para adelante. Tenemos buen testimonio de lo que es la fe cristiana. Tiene que haber perdón, aun cuando ellos no lo merecen. Sembramos perdón, sembramos gracia, sembramos misericordia. Yo quiero decirte algo, que hay un mover en el mundo espiritual muy poderoso. De verdad, lo siento. Un mover de Dios muy poderoso. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar. Es tiempo de tener una visión para salvar al perdido, comenzando con nuestras casas. No podemos ser líderes de influencia si nos mantenemos heridos todo el tiempo, o si nos mantenemos con rencor en nuestro corazón. Alguien dígame amén por fe. Moisés impresionó a Dios. Cuando Dios vino a pedirle, cuando él vio que él vino a pedirle sanidad a su hermana,
Yo quiero decirte que Dios no sacó a la hermana de Moisés del campamento como una prueba para Moisés. Él la sacó porque cuando hablaron contra Moisés, Dios se sintió que ella estaba hablando contra él también. Y Dios tenía una manifestación muy poderosa en ese momento sobre Moisés y sobre el pueblo, porque estaba en una transición de haber sido esclavos a una transición de ir a conquistar la tierra prometida. Estaba en juego el pacto de Dios sobre Abraham, estaba en juego. Y Dios dijo, no te quiero más. Pero sin embargo, Dios se impresionó cuando Moisés vino a interceder por su hermana y le pidió que la sanara. El corazón de Moisés era manso. El manso era que recibía los tratos de Dios y aprendía de los tratos de Dios. Recibía el consejo, recibía la palabra, recibía los tratos y aprendía de los tratos. Dios siempre lo usaba. Dios siempre va a usar lo que venga a tu vida para manifestar su gloria. La respuesta de Dios a la intercesión de Moisés fue una manifestación de gracia. Vino la intercesión de Moisés. Es una fotografía de nosotros en la iglesia. Vino la intercesión. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto a orar por las personas malas? Alabado, al principio a mí me costaba trabajo. Yo iba a Cuba de misiones. Allá tú sabes, está el diablo, pero 10 por 1. En Cuba está el diablo 10 por 1. Y eso era un problema. Y después digo, pero ora por él. Y no, yo voy a orar por el evento de esta noche. No ore por ningún evento. Ora por esa que te amenazó. Ora por esa que te quería votar. Ora por esa que te robó todos los chocolates que tú llevabas a los pastores. Ora por esa. No sé, a mí lo que me dan ganas es tirarle la caja de chocolate por la cabeza. No, ora por esa. Cuando Dios te pone a orar por quien no lo mereces, tú estás caminando en las botas de Moisés. Miriam era culpable. Estaba bajo consecuencia de su pecado por el mismo Dios. Pero Dios la sanó. Dios la restauró. Ella volvió y después era profeta y adoradora y danzaba. Porque su hermano Moisés clamó a Dios por ella. Porque su hermano Moisés le pidió una segunda oportunidad a Dios por ella. Esto es preciso lo que Dios quiere que su iglesia haga. Esto es preciso lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades. Tú y yo siempre tenemos que clamar a Dios por segundas oportunidades. No solo para ti, sino para otros que no lo merecen. Esa es la iglesia que agrada a Dios. Créele a Dios que este es el tiempo donde viene Dios a manifestar su gracia transformadora sobre tus generaciones. Mira, hay un mover de Dios sobre las nuevas generaciones poderosísima. Tus hijos y tus nietos servirán al Dios vivo. Viene una autoridad sobre tu descendencia que nunca antes la hemos visto. Viene una ciencia y una sabiduría que no aprendieron en ninguna escuela. Porque es una ciencia y una sabiduría divina. No te pongas muy bravo cuando tu hijo saca F. Mira, espérate, a ver. Ahí con los teenagers. Amén, pastor, diga. Están allá los teenagers. No, si están los teenagers aquí, me hacen un standing ovation. Porque confía y ora que Dios va a tornar esa F en una gracia y una sabiduría sobrenatural sobre tu descendencia. Alguien dígame amén ahí. Mira, se aproxima y es ya una visitación poderosa de Dios sobre las nuevas generaciones. Y tú vas a ver, tú vas a ver un mover milagroso, impresionante del favor, del poder, de la sabiduría de Dios sobre tu casa. Dios está por abochornar el mundo. Y ya lo está abochornando. Y a sus representantes. Dios es así. Quiero que sepan. Puedes pedir a Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es mucho más. Hay más. No solamente que Dios es amor, hay mucho más. Hay mucho más. Y uno de los más de Dios es que Él le gusta burlarse de sus enemigos. Así es Dios. Él los divide, los confunde. Y yo siento que Dios va a bochornar al mundo.
y a los representantes de ese espíritu feo de anticristo. La iglesia sube de favor. La iglesia sube de gracia, de favor superior. Y tus generaciones y tu casa van a subir con la iglesia. La intercesión de Moisés siempre involucraba al pueblo de Israel. Siempre involucraba a su familia. Siempre involucraba a otros. Que tu oración sea para otros también. Que no sea solamente para ti. Llegará un momento que te vas a olvidar de orar por ti. Vas a orar por tu casa, por tus hijos, por tu esposa, por tu gato, por tu perro. De vez en cuando acuérdate de orar por tu pastor, por favor. Y vas a orar por el vecino que te sacó la lengua. El Señor te va a decir, ora por el vecino que te sacó la lengua. Tú dices, bendigo esa lengua. Bendigo la lengua, Señor. Bendigo la lengua de mi vecino, la bendigo. Seamos como Moisés. ¿Cuántos quieren tener una relación cara a cara con el Dios vivo? Eso lo va a definir la madurez de tu oración.